Bueno, hermanos, un feliz sábado nuevamente. Me alegro de verlos acá. Esta tarde vamos a terminar primero el tema de la mañana, ¿verdad? Porque el tema era bien amplio, era el fuerte pregón y salida de las ciudades. Entonces me faltó todo lo que tiene que ver con salida de las ciudades y también me faltó ver propiamente el tema, el capítulo de Apocalipsis que habla del fuerte pregón. Y la dinámica va a ser la siguiente. El que se esté quedando dormido lo voy a hacer leer. No se preocupen. Vamos a hacer leer al azar a cualquiera. Bien, entonces habíamos leído el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes? El mensaje de los tres ángeles. Y después de leer los tres mensajes de los tres ángeles, nos faltó leer el versículo 12. Leamos entonces Apocalipsis 14, versículo 12. 14, versículo 12, por favor, Juan. Dice así: allí está la paciencia de los santos, allí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya. Entonces, este mismo texto nos aclara que estos tres ángeles que predican en realidad no son tres ángeles literales, sino que son los santos, el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y nosotros inmediatamente nos recordamos que este grupo que guardan los mandamientos de Dios son el mismo remanente que surge en 1844 en Apocalipsis 12, 17. Por lo tanto, este mensaje lo predica el remanente que surge en 1844 y es un mensaje que comienza en esa época porque comienza predicando que la hora del juicio llegó. Pero al mismo tiempo continúa predicando los eventos finales hasta llegar a hablar de la imagen de la bestia y la marca de la bestia, que eso todavía es futuro. Por lo tanto, es el mismo grupo que predica desde 1844 hasta que se acaba la gracia. Y el versículo 13 tiene una promesa. A ver si me ayudas con el 14-13, la promesa que hay allí. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los que aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero tus obras con ellos continúan. Ya. Este mensaje, aunque contiene digamos, la advertencia final, la caída de Babilonia y la imposición de la marca, la imagen de la bestia, no es solamente la última generación, ¿verdad? No es solamente los cristianos que vivamos en ese tiempo previo al fin de la gracia, sino que incluye desde 1844, porque dice que muchos de los que predican este mensaje morirán en el camino, ¿verdad? Entonces dice, bienaventurados de aquí en adelante. Ese aquí es cuando se comienza a predicar este mensaje en 1844. De aquí en adelante, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Por lo tanto, no es que nuestros pioneros iban a predicar y Cristo iba a venir en su generación. Iban a pasar generaciones, iban a morir algunas generaciones, pero será el mismo remanente, la misma iglesia, que continuará hasta el fin, hasta que se acabe la gracia y será la que concluya el mensaje de advertencia al mundo. Bueno, y ahora vamos a ver el capítulo 18 de Apocalipsis, donde tenemos netamente lo que se llama el fuerte pregón. Quizá para alguno que no conozca mucho la terminología que nosotros acostumbramos a usar, le llamamos el fuerte pregón al último mensaje de advertencia al mundo antes que se acabe la gracia. En algún momento se va a cerrar la puerta de la gracia y ese momento será cuando sea tocada ¿cuál trompeta? La séptima. Cuando se toque la séptima trompeta, la gracia acabará. ¿Sí? Entonces Jesús declarará: el que sea justo todavía, el impío sea más impío todavía, porque ya van a estar definidos los casos. Y bueno, también dice la hermana de White, en Primero Escrito, página 36, que en ese momento, cuando suene la séptima trompeta y Cristo declare esas palabras, Cristo se va a cambiar ropas. Se sacará la vestimenta de sumo sacerdote, porque dejará de interceder por la raza humana, y se pondrá la vestidura de rey. Será coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, y se dispondrá para venir a la tierra a buscarnos a nosotros. ¿Sí? Y dice que habrá un breve lapso, muy breve, entre ese momento que acaba la gracia y Cristo viene, que será el corto tiempo en que se van a derramar las 7 plagas postreras.
ella dice que será muy breve. Así que una vez que termina la gracia, son derramadas las 7 plagas y Cristo viene. Bien, entonces en el capítulo 18 nosotros tenemos allí algo que incluye tanto, digamos, la caída de Babilonia como también el mensaje final de advertencia. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Apocalipsis 18, y vamos a pedir por este lado ahora. Por favor, hermano, 18, 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gracia. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ya. Entonces acá, en el versículo 1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel que describe acá, en el versículo 2, dice que trae un mensaje, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído Babilonia. Otra vez, este ángel, en griego ángelos, este mensajero celestial, es un símbolo del remanente final que predica el último mensaje de advertencia al mundo. Se lo representa así porque el mensaje que predicamos es un mensaje del cielo. No es una ideología terrenal, no es una nueva filosofía, no es un mensaje social, político o de otro aspecto, sino que es un mensaje de parte de Dios. Es el último mensaje de advertencia al mundo. Este mensaje ya había sido dado, ¿se acuerdan en Apocalipsis 14:8? Allí dice que el segundo ángel que voló por el cielo clamó diciendo: ha caído Babilonia. Y acá otra vez este ángel clama: ha caído Babilonia. Pero la diferencia es que ahora este ángel clama con voz potente, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 14, el primero y el tercero de los mensajes fueron dados a fuerte voz, a gran voz, pero el segundo simplemente fue anunciado, pero no a gran voz. Y ahora utilizo una palabra que significa más que grande, potente es más todavía. Entonces está diciendo que este mensaje será dado con voz potente, resonará por todas partes. Y dice también que cuando el ángel proclama, toda la tierra es alumbrada con su gloria. Es decir, será acompañado este mensaje con poder, con la manifestación del Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos la lluvia tardía, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos capacite para dar este mensaje al mundo. Humanamente, si nosotros lo vemos, es imposible que podamos terminar la obra. La cantidad de adventistas que habemos en proporción a la cantidad de población en el mundo, las distancias, ¿verdad? Los recursos económicos que tenemos como para financiar una predicación al mundo entero, las barreras tanto naturales como también ideológicas en las distintas culturas, los países musulmanes que están cerrados al cristianismo, los países de Asia, del lejano oriente, los países comunistas que todavía quedan, hay, digamos, muchas barreras que si lo miramos ahora, parece imposible que podamos terminar la obra. Y si tomamos en cuenta cómo ha crecido la iglesia desde 1844, en realidad en 1844 fue el chasco, pero la iglesia propiamente nace o se organiza en el año 1863. Si tomamos esa fecha hasta el año 2019, el crecimiento que hemos tenido, aunque ha sido bastante, es insuficiente para que podamos alcanzar al mundo entero. Lo hemos alcanzado, estamos presentes en el mundo entero, pero para llevar nuestro mensaje a todas las personas tendrían que pasar unos 300 años más por lo menos. Y según las señales de los tiempos y el cumplimiento de Daniel y Apocalipsis, falta muy poco.
Entonces la pregunta es cómo en tan poco tiempo vamos a lograr llevar este mensaje a cada rincón del mundo y a cada persona. Como dije, desde nuestros recursos humanos es imposible, pero con el poder del Espíritu Santo en realidad va a ser muy fácil. Elena de White dice que literalmente se convertirán miles en un día. Si ustedes leen los 4 evangelios, se dan cuenta que los discípulos que Jesús escogió, los 12, eran completamente inútiles, podríamos decir. Ellos no comprendían nada. Jesús le explicaba con manzanita y todavía no entendían. ¿Sí? Por otro lado, ellos en lugar de ayudar eran como un estorbo. Jesús siempre que trataba de hacer algo, ellos eran, digamos, un obstáculo, más que una ayuda eran un obstáculo. Entonces cuando uno lee los evangelios se queda con la impresión cómo Jesús pretende, usando a estas personas, llevar el evangelio a todo el mundo. En ese tiempo todo el mundo era el Imperio Romano, básicamente, ¿verdad? Que abarcaba parte de 3 continentes y tenía una población más o menos de unos 200 millones de habitantes. Era bastante, ¿sí? Era como Brasil hoy en día, pero más extenso geográficamente. Y cómo esas personas no tenían cultura, no tenían títulos, no tenían recursos y eran muy ineficaces, ¿verdad? Eran un obstáculo para Jesús. ¿Cómo ellos iban a predicar el evangelio a todo el mundo en una generación? Pero dice la Biblia que, bueno, de esas multitudes, miles que le seguían por los panes y por los peces, cuando Jesús fue crucificado quedaron solamente 120. Y esos 120 que estaban allí en el aposento alto, en el segundo piso de una casa, escondidos, porque por temor a que los fueran a meter preso, porque todavía los judíos estaban persiguiendo a los cristianos, es decir, en vez de estar allí en el terreno predicando, estaban más encima escondidos, todos encerrados los 120 en un segundo piso. Y en ese momento se estaba celebrando una fiesta judía, la fiesta del Pentecostés, que según Deuteronomio 16:16, todos los judíos de todas partes del mundo debían asistir a Jerusalén. Se cree que habían reunido más de 2 millones de personas en Jerusalén, porque la costumbre era que de todos los lugares viajaban. Y de hecho, dice Hechos 2 que en ese momento habían varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y enumera partos, medos, elamitas, romanos, griegos, árabes, etcétera, 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 de todas las naciones. Habían nacido en otros países, pero eran de origen judío. Y venían 3 veces al año a Jerusalén para las fiestas solemnes. Así que nosotros diríamos que buena ocasión para meterse entre la gente y repartir un volante, ¿verdad? Para darle un mensaje, para hablarles de Cristo. Pero en vez de estar predicando, estaban los 120 escondidos, todos apretados en un aposento alto. O sea, parece que no se va a poder. Sin embargo, dice la Biblia que a pesar de sus limitaciones, ellos llegó el momento que se sinceraron, buscaron a Dios de corazón, se reconciliaron y estaban todos unánimes juntos. Y ya que eran tan ineficaces, ellos estaban orando para que Dios los usara, porque con sus propios recursos no se podía. Entonces dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, lo que llamamos la lluvia temprana, y fueron llenos del Espíritu Santo, y en ese día Pedro predica y se convierten 3.000 personas. ¿Se imaginan el problema que tendríamos nosotros bautizando 3.000 personas acá? ¿Cómo los entramos? Estaríamos todo el día, toda la noche y todavía nos faltaría. Pero 3.000 personas se convierten en un día. Y luego nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y los judíos, para detener este crecimiento, comienzan a perseguir y matan a Esteban. Y fue como echarle benzina al fuego, porque los discípulos se expandieron. Felipe, ¿verdad?, arrancó para el desierto, y en el desierto se topó con el eunuco etíope y le dio el mensaje, se bautizó, y este hombre, que era un personero ministro de la reina de Etiopía, que en ese tiempo era un país rico, llevó el evangelio allá y fue a predicar de Cristo. Hay evidencias de que en Etiopía ya a fines del primer siglo habían comunidades cristianas. ¿Y cómo?
es que el etíope hizo su obra. Él tenía plata, tenía influencia, era el brazo derecho de la reina, y ¿cómo predicaría? Yo me imagino a ese hombre. Así que fíjense ustedes, y después Felipe atraviesa por Samaria y le da el mensaje, y como ya los samaritanos habían visto milagros de Cristo, Cristo había estado allá, se bautizaron todos. Todo un pueblo se bautiza. Y después continúan, y los judíos hicieron más esfuerzos por perseguirlo, y se van a perseguirlo a Damasco, porque a Damasco, la capital de Siria, todavía, se habían ido a predicar algunos, pero allí se convierte en el camino Saulo, y el Señor lo convierte en apóstol ahora de los gentiles, porque ya en Judea ya se había predicado, ahora había que predicar en los gentiles. Pocos años después, en el año 60, Pablo escribe a los colosenses y dice, terminamos. Hemos predicado el Evangelio en todo el mundo, en los 3 continentes, a los 200 millones de habitantes del Imperio Romano. Y en Roma, la capital, ya hay una iglesia, hace tiempo, antes de que yo todavía no he llegado a Roma, pero ya hay iglesia en todas partes. O sea, fíjense ustedes, esas personas que eran tan ineficaces, que parecía que nunca iban a poder, yo diría ni en 100 años los apóstoles iban a predicar, pero en menos de 30 años, Pablo puede decir que ya han predicado el Evangelio en todo el mundo. Así que nosotros, ¿verdad?, a pesar de lo que somos, el Señor nos puede usar, y cuando venga la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, daremos el fuerte pregón, el último mensaje de advertencia al mundo, y será acompañado con el poder del Espíritu Santo. Como dice aquí, este ángel dice, con su gloria la tierra fue alumbrada, ¿sí? Porque todo el mundo verá el poder de Dios. Bueno, y el mensaje de este ángel es que ha caído Babilonia. Y si nosotros comparáramos el capítulo 14.8 con el 18.4 y viéramos los detalles, acá Babilonia ha caído en apostasía, pero ahora ya su caída es irremediable, ¿verdad? O sea, hay una intensidad en la intencionalidad y en la maldad de Babilonia, hay una apostasía abierta. Babilonia no solamente, en primer lugar, es el catolicismo, que es una apostasía dentro del cristianismo, sino que incluye ya incluso el protestantismo apóstata, porque el mundo cristiano en general estará apostatado, estará alejado de la Biblia, de la verdad. Y como yo les decía en la mañana, la mayor parte del cristianismo ya rechaza lo sobrenatural de la Biblia, rechaza los eventos finales de la Biblia y rechaza los eventos iniciales de la Biblia. Es como si tomamos una tijera y le cortamos los primeros capítulos de la Biblia y los últimos. En realidad, si le sacamos los pilares, la base, los cimientos y el techo de una casa, no queda casa, se nos viene abajo. Bueno, y entonces dice acá, ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué significa esto? La metáfora de la ciudad llamada Babilonia, antiguamente cuando una ciudad estaba habitada, la ciudad estaba bien bonita, bien pintada, las calles estaban limpias, en esos tiempos existía sistema de alcantarillado, estaba todo bien bonito, jardines, etc. Pero cuando una ciudad era conquistada y destruida, con el tiempo comenzaba a crecer maleza, estaba todo lleno de ruinas, y los animales silvestres, los animales inmundos, ¿verdad?, hienas, chacales, avestruces, que vivían salvajes, como encontraban ruinas, entonces se iban a vivir allí, anidaban, criaban sus crías, y se transformaba lo que había sido alguna ciudad, se transformaba en un albergue de animales silvestres, ¿sí? Y es normal. Ustedes, por ejemplo, ven que cuando se encuentra, por ejemplo, un barco hundido, vemos que está habitado por corales, peces, mantarrayas, un montón de otros seres vivos que lo transforman en su casa. Bueno, una ciudad en ruina, con el tiempo, se transforma en un lugar donde la naturaleza crece allí. Plantas, maleza y animales silvestres se ponen a habitar. Y esto quiere decir que ahora la caída de Babilonia es definitiva, que ya Babilonia ya no será habitada otra vez por personas, porque está
está completamente abandonada, está habitada por animales inmundos. Y animales inmundos, que son los animales, ¿verdad?, que no se ofrecen en el santuario, también dice, y por todo espíritu inmundo. Entonces, pasando de la metáfora de la ciudad, pasa a la realidad que representa la falsa religión, que ya no es el Espíritu de Dios el que está dirigiendo esas iglesias, sino los espíritus inmundos, ¿verdad? Está siendo dominada ahora por ángeles caídos. Y continúa diciendo el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han embriagado de la potencia de sus deleites. Entonces la apostasía de la falsa religión ha abarcado al mundo entero, ¿cierto? Eso es lo que dice el versículo 3 en otras palabras. El versículo 4 tiene otro llamado, y fíjense ustedes el llamado. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Llegó el momento de ponerle fin. El pecado de Babilonia colmó la gota, ¿verdad?, del vaso. Llegó a oídos de Dios, al cielo. Ya es demasiado. La corrupción, el pecado en Babilonia, la religión se ha transformado en una máscara para corrupción, inmoralidad, avaricia y un montón de otras cosas. Eso es lo que está diciendo acá en el fondo, ¿verdad? Pero el versículo 4 me interesa porque dice que la voz del cielo proclama, salid de Babilonia, pueblo mío. En esta metáfora de las dos ciudades en Apocalipsis, Babilonia es símbolo de la falsa religión y Jerusalén o el monte Sión, símbolo de la verdadera religión. Y el remanente ya existe en este tiempo, desde 1844 en adelante. Pero antes que comiencen a caer las plagas, este remanente debe predicar a cristianos que están dentro de Babilonia y decirle, salid de Babilonia, pueblo mío. Entonces pregunto, ¿el pueblo de Dios somos solamente los adventistas? No. Dios tiene un pueblo en Babilonia. Y Elena de White dice, que yo estuve repasando los eventos del último día, dice que la mayor parte del pueblo de Dios está todavía en Babilonia. O sea, son muchos más los cristianos sinceros que son católicos, evangélicos, testigos de Jehová, y podemos añadir musulmanes, chintoístas, ateos, de todas otras religiones e ideologías. Pero nosotros tenemos que dar el fuerte pregón, y en ese pregón debemos decir abiertamente y ahora con voz potente, ¿verdad? Ya no como un mensaje secundario, sino como el primer mensaje, decir que Babilonia ha caído, que todo el sistema religioso es apostatado, que no es de Dios, que está lleno de espíritu inmundo, de demonios, y que la situación es tal en Babilonia que ya no es posible que uno diga yo me voy a quedar en mi iglesia porque voy a tratar de ser una luz adentro. Yo voy a seguir siendo católico para tratar de influir y cambiar la iglesia. O yo voy a seguir siendo evangélico, testigo de Jehová, para tratar de convencer a los demás. Ahora, a esta altura, permanecer en Babilonia significa la perdición. El mensaje en ese momento será, salid de Babilonia, pueblo mío. O sea, si hay una persona que es sincera y está en otra iglesia, la única alternativa para su salvación es que salga. Porque ya Babilonia no tiene remedio. Es parecido, por ejemplo, si nosotros estamos en nuestra casa y de pronto comienza a incendiarse algo. Si el fuego es poco, si es una olla, tal vez podemos apagar el gas y tirarle agua y ya. Pero si de pronto me doy cuenta que está todo quemando, si se me va a caer el techo con brasas encima y yo estoy con mi familia, no puedo pensar en tratar de apagarlo. Ya la situación es tal que la única alternativa es salir. Y si yo veo que en una casa se está incendiando y la gente no se dio cuenta, difícil, pero supongamos que no se dan cuenta, y yo voy por afuera, yo no puedo meterme y tratar de apagar, sino que lo único que puedo hacer es gritar, salgan,
salgan. Tienen que salir de Babilonia porque Babilonia se vino abajo. Babilonia nunca más será levantada, no tiene esperanza de cambiar. ¿Sí? Babilonia ya está en apostasía completa y definitiva y en rebelión contra Dios. Así que los que son pueblo de Dios en otros lugares, en otras congregaciones, deben salir de Babilonia para quedarse en el aire. No, para unirse con el remanente final y dar ese fuerte pregón, para unirse con ellos y predicar, ayudarle a predicar el último mensaje de advertencia al mundo. Y nuestras filas se van a multiplicar y van a ser muchos más. Y Elena de White dice que, porque nosotros decimos el mensaje adventista es tan completo y es difícil porque a veces, de verdad, llevamos bastantes años, todavía no entendemos bien, pero dice que lo que nosotros hemos aprendido en años, ellos lo aprenderán en un día. Imagínense. ¿Cuántos pueden explicar, si los paramos al frente, las 70 semanas? A ver, ¿cuántos podrían pararse al frente y explicar las 70 semanas? Bueno, los que estudiaron teología, algunas personas. Pero la mayoría no, ¿se dan cuenta? Pero en ese momento, eso que le ha costado tanto a ustedes poder dominarlo, nosotros le vamos a dar el mensaje y el Espíritu Santo le va a abrir entendimiento y ellos van a ir, inmediatamente lo van a explicar a otros. Van a poder explicar las 70 semanas. Les va a bastar escuchar un sermón. Así que el Espíritu Santo se va a actuar con un poder, dice, aún mayor que el poder que usó en el Pentecostés. Entonces, ¿qué pasa si una persona no sale de Babilonia? Lo dice en el versículo 4. Dos cosas. ¿Ah? La verdad es que en el momento en que escuchemos la voz de Dios debemos salir. No importa que no sea ese momento final. Por ejemplo, si yo cuando escuché el mensaje era católico, pero yo no quería seguir allí porque no tenía sentido seguir en esa iglesia que yo sabía que no estaba haciendo las cosas correctas. Hablé con el cura, le hice varias preguntas y le dije por qué tenemos imágenes, por qué esto, por qué lo otro, pero nunca me dio una respuesta, sino que me dijo, mira, no te preocupes. No, son tonteras, pero nunca me dio una respuesta. Entonces yo llegué a la conclusión de que no podía seguir siendo católico si ahora conocía la verdad. Y yo seguir siendo católico tampoco ayudaba a que mi familia se hiciera adventista. O sea, yo tenía que salirme y dar el ejemplo. Y los demás me empezaron a seguir. Pero hay mucha gente que está en Babilonia y que es pueblo de Dios no porque ya recibe estudio y sabe la verdad, sino justamente porque no sabe toda la verdad. Esa es la gente que va a recibir el llamado final. Es gente que es sincera y vive de acuerdo a la luz que tiene. Esa es persona devota que realmente ama a Dios, está en la iglesia no por interés, no por otro motivo, ni por vida social, sino que está en la iglesia católica, en una iglesia evangélica, en los mormones o donde sea, está porque quiere hacer las cosas bien, porque quiere servir a Dios. Y Dios ve su sinceridad. Quizá esa gente guarda el domingo, adora a la Virgen y otras cosas que nosotros diríamos que están incorrectas, pero lo hace porque no sabe que está mal. En el momento cuando le demos el último pregón y le digamos las cosas correctas y le prediquemos la verdad, ellos van a ver que eso está de acuerdo a la palabra y van a seguir la palabra. Aunque pierdan a su familia, aunque pierdan influencia, aunque pierdan ayuda económica y lo que pierdan. ¿Sí? Todos nosotros en algún momento hemos renunciado a muchas cosas por seguir al Señor. Y después nos damos cuenta que ganamos mucho más. Bueno, entonces hay dos motivos en el versículo 4 por los cuales el pueblo de Dios sincero debe salir de Babilonia. A ver, ¿cuáles son? Versículo 4. Los dos motivos. Para no ser partícipes de sus pecados. O sea, si en este momento ellos siguen en Babilonia, serían cómplices, serían partícipes de los mismos pecados de ellos, aunque no lo hagan. Por ejemplo, alguien podría decir, yo voy a seguir siendo católico, pero cuando nos postremos ante la Virgen no lo voy a hacer. O cuando haya que besarle los pies a la imagen de Jesús no lo voy a hacer. O cuando haya que confesarse o recibir la hostia no lo voy a hacer. Pero la verdad es que si está ahí,
y participa en eso, que es un acto blasfemo en el fondo, entonces es cómplice de alguna forma. Es como alguien que dice, bueno, yo tengo amigos que son ladrones, los voy a acompañar para que se sientan apoyados, yo no voy a robar nada, yo no soy ladrón, yo voy a estar ahí, los voy a mirar, qué sé yo, pero no voy a robar. Es cómplice, ¿verdad? Es cómplice. Bueno, en primer lugar entonces dice que hay que salir de Babilonia, porque si no salen de Babilonia serán partícipes de sus pecados. Y en segundo lugar, recibirán parte de sus plagas. Las plagas finales aquí, cuando ya sea el último mensaje de advertencia, será justo antes de que suene la séptima trompeta y se acabe la gracia. Y cuando suene la séptima trompeta, comienzan a caer las plagas. Y los que no salen de Babilonia reciben las plagas junto con Babilonia. Y los que reciban las plagas finales son los que tendrán la marca de la bestia, o sea, estarán perdidos. Por lo tanto, en este fuerte pregón, en este último mensaje de advertencia al mundo, no hay otra alternativa. O permanecen en Babilonia para perdición, o salen de Babilonia y se unen con el remanente final para salvación. Bueno, y el versículo 5 lo hace bien claro porque dice, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según su obra en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Bueno, y ustedes pueden leer todo el capítulo 18 y muestra allí los pecados de Babilonia. Entonces ya hablamos de fuerte pregón y hay que hablar de salir de las ciudades. ¿Cuándo hay que salir de las ciudades? Bueno, hay dos mensajes que tienen que ver con salir de las ciudades, ¿eh? Uno que tiene que ver con eventos finales y otro que tiene que ver con estilo de vida. En cuanto a estilo de vida, se nos aconseja en el Espíritu de Profecía que nosotros no vivamos en medio de las grandes ciudades. Claro, porque la contaminación, el estrés laboral, el ruido, la música, las malas palabras, la delincuencia, las protestas, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, las instituciones nuestras que están en ciudades grandes se han visto afectadas por estos saqueos y otras cosas, pero las instituciones nuestras que están fuera de las grandes ciudades han podido hacer sus cultos todos sin ningún problema. Por ejemplo, cuando estaba comenzando la protesta y fue la más terrible, la iglesia suspendió en Santiago los cultos. Dio una nota a nivel nacional de que suspendían los cultos. Y yo justo estaba invitado a predicar a Santiago y ya iba en camino, en el bus. Pero yo estaba invitado a predicar a la iglesia de Melipilla. Y como Melipilla está en la periferia, yo prediqué, ningún problema, no había protesta, no había nada, y estuve hasta la noche. Bueno, ya en la noche comenzaron a hacer escándalo, pero yo pude dar todo mi seminario y no pude llegar a Santiago, porque ya estaba todo cortado, estaba tremendo, pero en Santiago en ninguna iglesia hubo predicación. Entonces fíjense ustedes la ventaja de estar fuera. Por estilo de vida, por la influencia que van a tener nuestros hijos, porque imagínense, nos criamos en una población donde todos dicen malas palabras, donde en el colegio los niños, qué sé yo, están acostumbrados a hablar obscenidades, donde los arriesgamos a que, no sé, pues, le hagan algo o le enseñan algo malo, donde los compañeros fuman o roban, entonces, o los vecinos, los niños de los lados, todos hacen lo mismo. Si nosotros vivimos allí, vamos a arriesgar a que nuestros hijos aprendan esa influencia. Entonces, por muchos motivos, el ideal es que nosotros no vivamos en el centro de las grandes ciudades, sino que vivamos en ciudades más pequeñas, o si vivimos en una gran ciudad, vivamos en la periferia. Es lo que se nos aconseja. Pero el Ellen White dice que no debemos aislarnos a un lugar paradisiaco y vivir como reyes en esta tierra, porque nosotros debemos estar cerca de las ciudades para poder predicarles. Tenemos un mensaje que dar. Todavía no estamos en el cielo. Entonces, si estamos cerca de una gran ciudad, por ejemplo, si tenemos que vivir en Santiago, supongamos nos sale un trabajo para Santiago y tenemos que irnos.
No debemos vivir en el centro de Santiago, sino arrendar o comprar una casa a la afuera, en una comuna periférica que no sea peligrosa, y desde allí nosotros ir a trabajar, cumplir nuestro deber y quizá apoyar a alguna iglesia, ¿verdad? Asistir a una iglesia, predicar, pero vivir lo más alejadito posible, en un lugar el más sano, buscarlo con pinza, donde nosotros podamos criar a nuestros hijos. Así que no es necesario que llegue un momento final, que veamos el cumplimiento de algunas profecías para decir hay que salir de las grandes ciudades. Idealmente nosotros no deberíamos vivir en las grandes ciudades, sino en las pequeñas ciudades o en las grandes ciudades, pero alejados, en la periferia, donde el aire es más puro, donde hay menos peligro, donde hay menos delincuencia. Ahora nosotros podemos vivir lejos de una gran ciudad, pero podemos tener las ventanas abiertas a la mundanalidad a través de las pantallas, las ventanas del computador, del celular, porque las mismas malas palabras que queremos evitar de los vecinos puede que estén en las teleseries, en los programas matinales, en fin. O sea, lo malo, los bailes sensuales, o sea, todo ese tipo de cosas que queremos evitar del ejemplo del lado, de los vecinos o del colegio, o del lugar donde vivamos, pueden entrar a la casa por otro medio. El enemigo está buscando todas las formas con infiltrarse. Así que la idea es tratar de vivir en un lugar lo mejor posible en esta tierra. Ahora, el salir de las ciudades en sí, por causa del decreto dominical, un decreto que será en contra de nosotros, Apocalipsis capítulo 13 dice que la imagen de la bestia hablará y mandará matar a todo aquel que no reciba la marca en su frente o en su mano. Entonces va a haber un momento en que tendremos que salir por salvar nuestra vida. El N. de White dice que habrá 2 decretos. Pero antes de esto quizás les menciono que esto de las ciudades viene desde el Génesis. ¿Quién construyó la primera ciudad? Caín. Caín, ¿sí? Él hizo 2 cosas en la historia. Mató a su hermano y construyó una ciudad. Esos son los 2 hechos que se registran de Caín. Así que la idea de fundar ciudades vino de Caín. Después tenemos, cuando luego del diluvio destruye el mundo, la primera apostasía que tenemos allí es cuando se construye Babilonia y la torre en Babilonia, y todo el mundo quiso vivir juntos en una ciudad. Y Dios les mandó que se dispersaran, pero ellos se juntaban igual, así que Dios confundió la lengua para que se pudieran separar y no vivir todos en una ciudad. Después tenemos que cuando Dios escoge, después del diluvio, a una familia, un matrimonio, a Abraham y Sara, ellos viven en una ciudad, en Ur de los Caldeos. Los caldeos era una de las civilizaciones más avanzadas en ese tiempo. La ciudad de Ur, que fue excavada en el tiempo de Abraham, tenía casas de 2 pisos, con ventanas, las calles estaban pavimentadas, con sistemas de alcantarillado. Era una ciudad. Pero Dios, para cumplir su meta a través de Abraham y Sara, primero les dice que salgan de allí, deben salir de Ur. Y se van a Harán, una ciudad más pequeña, pero también es ciudad, y Dios le dice, no, salgan. Y los lleva a Canaán, ¿se acuerdan? Una tierra de pastoreo. Entonces se van allá y Abraham no sale completamente porque se lleva varios parientes. ¿Se acuerdan? Y Dios le dice, sal, yo te estoy llamando a ti con tu esposa. Pero él se lleva a Lot, primero se lleva al papá, el papá muere en Harán, pero él no sale completamente, le costó, ¿verdad? Y se lleva a Lot, pero llega el momento en que los pastores pelean, ¿se acuerdan? Los de Lot con los de Abraham, y finalmente deciden separarse. Y lean ustedes lo que dice Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. Génesis, a ver, vamos a dar lugar acá. Génesis 13, versículos 12 y 13. Y cuando me vean los egipcios dirán, su mujer es... 13.
versículos 12 y 13. Abraham acampó en las tierras de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ya. Bueno, esto lo lanza así como una gotita, no es lo único que dice. Se separaron, cada uno escogió un lugar y Abraham le dijo a Lot, tú escoge. Y dijo, bueno, yo escojo la llanura, que es fértil, da tremendas plantas, es mejor, hay más pasto para el ganado, voy a poder sembrar, cosechar. Y Abraham, bueno, yo me voy para el otro lado, muy bien, nos damos la mano. Pero dice que Lot comenzó a poner sus tiendas hacia Sodoma. O sea, cada vez se comenzó a acercar, porque veían allí las luces, los malls, todo lo atractivo de la ciudad, y a pesar de él tener ganado, vivir en el campo, y que habían salido de una gran ciudad de Ur, él, ¿verdad?, se sentía atraído hacia Sodoma. La próxima vez que encontramos a Lot en la historia del Génesis, no sabemos cómo, pero él vive en Sodoma. Ya no vive en el campo, ahora vive en Sodoma. Y resulta que él educó a su hija y las crió en Sodoma. Y tomó todas las precauciones, le dio educación en casa, ¿cómo se llama? Homeschool, le dio homeschool porque no quería mandarla a los colegios de Sodoma por la influencia. Allí estaba todo este tipo del, ¿cómo se llama la sigla? ¿Cómo es? LGTB, todo eso estaba de moda. Entonces dijo, no, yo no mando a mis niñas para allá, no las arriesgo porque le pueden cambiar la mente, sí que las tuvo en casa. Y sabemos que ellas guardaron los principios y que fueron educadas de una forma distinta, porque cuando fueron los ángeles, ¿se acuerdan ustedes que las hijas eran vírgenes? Y ellas estaban de novias. O sea, no vivieron una vida libertina, tenían su novio, obviamente no era de la misma familia, eran jóvenes de allí, pero los jóvenes la habían respetado. O sea, también Lot encontró con lupa jóvenes, futuros yernos, que tuvieran principios dentro de Sodoma. Pero bueno, para salvarse no basta con tener principios, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, que Lot tomó todas las precauciones, homeschool y todo lo que pudo con su familia, lamentablemente no pudo evitar en vivir en medio de una ciudad corrupta, que las hijas no se enteraran de las noticias que acá al lado el papá violó a la hija, que acá ya este otro hizo tal cosa, que en el otro lado vendían droga. Eso lo escuchaban todos los días, aunque ellas no participaban de aquello, ¿verdad? Vivían una vida distinta, pero se acostumbraron a aquello. Ya después en la adolescencia no les asombraba escuchar de pedofilia o escuchar de incesto, era algo habitual. Entonces era tan habitual que cuando tuvieron que salir de Sodoma, salieron de Sodoma, pero el espíritu de Sodoma estaba en ellas. ¿Y se acuerdan ustedes que ellas emborracharon al padre y tuvieron sexo con él y las dos engendraron hijos de su padre? Y es porque ellas no lo veían como malo, o sea, se criaron así. Simplemente eran adventistas de cuna, pero tuvieron una mentalidad distinta, porque el ambiente donde se criaron, eso era normal. Así que fíjense ustedes cómo es el consejo es sabio de que nosotros debiéramos, ojalá, vivir fuera de las ciudades, cerca como para influir, predicar, evangelizar y también poder trabajar y generar recursos de allí, pero al mismo tiempo no allí para no dejarnos influir por aquello. Bien, entonces Elena de White nos dice que habrá dos decretos dominicales, uno que será antes de que acabe la gracia y otro después de que acabe la gracia. El que es antes de que acabe la gracia será un decreto dominical que no será de muerte, sino que se dará un decreto para guardar el domingo. Y dice que en ese momento nosotros debemos salir de las grandes ciudades para irnos a ciudades más pequeñas. Y yo creo que todos tenemos claro de que la diferencia entre una gran ciudad y una pequeña ciudad es grande. Por ejemplo, lo que ocurre en Concepción, que es una gran ciudad, con lo que ocurre en Puerto Montt, que también es una ciudad pero más pequeña, ahora en este momento de disturbio social es muy distinto.
o cuando juega el Colo con la Chile en Concepción, o juega en Puerto Montt, la actitud de las barras es muy distinta, ¿verdad? Entonces hay diferencia entre vivir en una gran ciudad y una pequeña ciudad. Ella dice que los que viven en las grandes ciudades, cuando se dé el primer decreto dominical, aunque no sea un decreto de muerte, dice que la gente, la maldad que tiene, ¿verdad?, la violencia que existe en la mentalidad, la van a descargar contra aquellos cristianos. Y van a haber mártires, van a matar a los que, aunque no sea un decreto de muerte. Entonces, por eso nosotros debemos salir de las grandes ciudades hacia las pequeñas ciudades. Y dice que allí nosotros podremos evangelizar esas ciudades pequeñas. E incluso dice que allí nosotros podemos seguir guardando el sábado si asistimos el domingo a la iglesia. O sea, hacemos culto el sábado y también abrimos el domingo, hacemos un culto. Porque ella dice que después de todo, si dan un decreto para hacer culto el domingo, no tenemos problema. Habitualmente lo hacemos. Y hacemos el miércoles, el domingo, ¿verdad? Pero no será un decreto que nos prohíba guardar el sábado. Eso es lo que nos interesa. Pero menciona que luego que se cierre la gracia y caiga la primera plaga y la segunda plaga, entonces dice que ahora, después de la segunda plaga, los impíos nos van a culpar a nosotros. Van a decir que porque nosotros somos desobedientes a la unidad, ¿verdad?, del mundo, somos desobedientes a unirnos en torno a la adoración a Dios en un mismo día, en el domingo, por culpa nuestra Dios está irado y está mandando plagas. Y ellos razonan que si nos eliminan de la faz de la tierra, las plagas van a cesar. Y allí viene el decreto de muerte, que ella dice que ese decreto de muerte es una fecha que se establece, parecido, dice el caso de Esther, se pone una fecha para que en esa fecha exterminen a todos los guardadores del sábado del planeta. A todos. Todo el mundo tendrá libertad, chipe libre, para tomar una pistola, un cuchillo, un hacha, lo que sea, y matar a su vecino adventista. Es lo que ella dice. Y ya estamos viviendo el tiempo de las plagas, por lo tanto los adventistas no debiéramos ya estar viviendo en las grandes ciudades. Pero dice que a pesar de eso, algunos se quedarán en las grandes ciudades para testificar. Los más valientes. Pero la mayoría vamos a estar en las pequeñas ciudades. Pero otra cosa. Ella dice que en ese momento, cuando se dicta ese segundo decreto dominical, entonces dice que debemos salir de las pequeñas ciudades e irnos a las montañas, los bosques, las cuevas, los desiertos, los lugares inhóspitos. Y dice, cuidado con comprar una parcela, cuidado con almacenar alimentos no perecibles, cuidado con llevar una mochila cargada con barritas de cereal. Cuidado, dice. No debemos almacenar ni debemos proveer. Porque dice, en ese momento, cuando tengamos que ir a lugares inhóspitos, Dios se encargará de sustentarnos. Y dice, Dios nos dará en abundancia. Nos dará el pan y el agua que necesitamos para cada día. Pero no pensemos que Dios nos va a dar una despensa, nos va a dar manjar y otras cosas. Dice, Dios nos dará cada día el alimento necesario. Pero no llevemos, no proveamos. Dice también que nosotros vamos a recibir una advertencia de parte de Dios para vender nuestras propiedades antes de que acabe la gracia. Porque dice, una vez que acabe la gracia, nadie podrá comprar ni vender. Y todo lo que hemos almacenado, aunque tengamos tierra, edificios, casas en arriendo, autos, lo vamos a perder. Y va a ser una tentación para nosotros. Me voy de la ciudad o del campo, de todo esto que tengo, todos mis bienes, y cómo los voy a dejar, ¿verdad? Claro, lo que le pasó a la esposa de... Entonces ya dice que llegará el momento que nosotros seremos advertidos por el Espíritu Santo para vender, y al vender nuestra propiedad y nuestros bienes, todo ese dinero lo usaremos para terminar la obra. Entonces, cuando llegue el fuerte pregón, no solamente vendrá el Espíritu Santo que nos va a capacitar y nos va a dar dones para hacer milagros, sino también los recursos nos van a faltar. Porque imagínense, si todos vendiéramos la casa, y bueno, yo no tengo, pero vendamos los bienes que tenemos y con ese dinero predicamos,
costeamos los gastos de viaje, compramos Biblia, compramos volantes, Camino a Cristo. ¿Se dan cuenta cuántos recursos no habría? Y si sabemos que ya somos la última generación y que se acaba la gracia y Cristo está por venir, bueno, no tendríamos ningún problema en vender todo porque no nos vamos a llevar nada. Pero si nosotros nos ponemos fanáticos y decimos, no, tenemos que vender todo ahora, deshacernos de todo y convertirlo todo en Biblia y volante y libro del hermano de Juárez, entonces vamos a chasquearnos, nos vamos a decepcionar y a lo mejor después terminamos fuera de la iglesia. Así que hay un momento que ella dice que vamos a recibir esa indicación. Así que cuando se dicte el decreto de muerte, que será después de la segunda plaga, ellos intentarán exterminarnos. Pero nosotros sabremos que es el momento de huir, incluso de las pequeñas ciudades, hacia lugares inhóspitos. Y no solamente Dios nos va a sustentar con el alimento y el agua, sino también dice que Dios va a enviar a sus ángeles para protegernos. Y ni un cabello de nuestra cabeza caerá. Dice que las armas de los que nos intenten matar se van a doblar como si fueran de paja. Y en otras oportunidades, cuando nos tengan rodeados y no tengamos qué hacer, los ángeles de Dios bajarán vestidos de soldados para pelear por nosotros. Dios hará milagros. Así que no dependeremos de nuestra fuerza o de nuestro poder, así que no aprendan karate para ese momento. No necesitan, ¿sí? Vamos a depender de Dios, completamente de Dios. Ahí se va a probar nuestra fe. Y bueno, inmediatamente después de eso caerá la tercera plaga. ¿Y se acuerdan en qué consiste la tercera plaga? El agua potable se convierte en sangre. Es decir, ellos querían derramar nuestra sangre, pero por culpa de ese deseo asesino tendrán que beber sangre porque lo merecen. Así es entonces como nosotros debiéramos actuar. Y obviamente desde ya nosotros debemos prepararnos para ese momento, porque la guerra no comienza cuando se dispara la primera bala, sino que la guerra comienza mucho antes. Se comienza a preparar, hay una estrategia y nosotros ya debemos prepararnos para la batalla final, que está muy pronto a venir. Y como digo, no es una batalla en la cual tenemos que tener armas ni matar a nadie, sino una batalla espiritual, prepararnos espiritualmente. Que Dios les bendiga. Amén. Le agradecemos, ¿cierto?, a nuestro pastor que nos ha acompañado en esta tarde con este hermoso mensaje. Sabemos que es bastante contundente y que a lo mejor, ¿cierto?, hay algún hermano que pueda tener alguna duda, alguna consulta. Le vamos a dejar un espacio ahora muy pequeñito antes de pasar al break para que pueda levantar su mano, hacer la pregunta y que el pastor pueda responder.